Bueno, muy buenas tardes a todos. Un domingo más estamos aquí para hablar de tres pelis liberales con un invitado muy especial. Como siempre, hoy tenemos a Rubén Sánchez Pérez. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Ignacio. Rubén es criminólogo, experto en delincuencia juvenil, también ex militar, y estás preparando la tesis doctoral, me imagino que en este campo de la criminología también. Sí, bueno, la tenemos que adaptar en otra temática porque como tal criminología es, pues está como está, pero sí. Muy bien. Y vamos a hablar de tres pelis de las que estoy seguro que extraeremos bastante jugo. La primera es 12 hombres sin piedad. Después hablaremos de Rebelión en la Granja. Y por último, una película española sobre la guerra civil, distinta, diferente a lo que estamos acostumbrados, no a las subvencionadas y tal, sino, luego lo veremos diferente, que se llama Un Dios Prohibido. Vamos a empezar por 12 hombres sin piedad, que creo que es, digamos, el plato fuerte, vamos a decirlo así, dada además tu condición de experto en delincuencia juvenil, porque la película, para quien no la haya visto, bueno, es más bien una obra de teatro que se desarrolla en la sala de deliberaciones de un jurado de 12 hombres que tienen que decidir si el chico al que están acusando de asesinato en primer grado de su padre y al que mandar a la silla eléctrica si sale culpable, es culpable o no. Y bueno, que no la haya visto tiempo tenido, es del año 1957, hay que verla. Empiezan estando 11 de los 12 declarándolo abiertamente culpable, sin mayor miramiento, y solo uno, que es Henry Fonda, es el que considera que a lo mejor no lo es. Si les parece, vamos a empezar viendo una pequeña escena que resume perfectamente, creo, el espíritu de la película. Vamos a ver si la tenemos por ahí disponible. Bien, señores, ante todo quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más. Suele hacerse una votación preliminar. Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí. Ajá. Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado, y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez. Sí, lo sabemos. Expongamos nuestra opinión. Eso es lo justo. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? No. En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? 1. Muy bien. 11 culpable y 1 inocente. En fin, es un comienzo. Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tendremos que hablar. Tenemos que hablar, tendremos que dialogar, creo que es la clave. Bueno, Rubén, ¿qué nos cuentas, así, primera impresión sobre esta escena y esta película? Pues Henry Fonda representa la voz discordante, es decir, la duda. Si nos paramos a pensar, si cualquiera que haya visto la película, puede apreciar que los 11 hombres que dicen que es culpable lo tienen como una verdad absoluta. O sea, el fiscal parece ser que les ha convencido, lo tienen clarísimo, y Henry Fonda no es que diga que es no culpable o inocente, no es que diga eso, sino que tiene dudas, o sea, no sabe qué pensar. Entonces, antes de mandar a una persona a la muerte, dice, al menos dediquémosle un poquito del tiempo, solo un poquito, a valorar las cosas. Antes, o sea, hablemos de las pruebas, veamos qué hay, qué deja de haber, y deliberemos un poquito, simplemente charlemos. Lo cual ya le sienta muy mal al resto de los jurados, que montan en cólera, uno quiere ir al béisbol, otro está pensando en una campaña de publicidad de arroz que está llevando a cabo. Cada uno tiene sus motivos por irse rápido, pero claro, no entienden la responsabilidad que tienen en la propia mano. Entonces, bueno, Henry Fonda va vestido de blanco, pareciendo una especie de ángel de la guarda,
pero en realidad lo que tiene son preguntas, son dudas, son cuestiones que le abordan la cabeza y empieza planteando una bastante impactante, la de la navaja. Él directamente dice, la navaja puede haberse comprado en cualquier sitio y demás, y lo demuestra sacando él una navaja automática prácticamente idéntica. Lo único, hay un pequeño matiz en la navaja, el color del dragón o algo así, pero vamos, viene a ser casi idéntica. Y entonces ya siembra la duda en los demás. Y en una posterior votación, en la que él dice que no va a votar, pero que si sale otra persona con dudas, seguirán hablando. Y ahí ya es cuando el abuelete vota no culpable y se arma la de Dios es Cristo y bueno, ya empieza la película a intentar, pues eso, un convencimiento de las demás partes. Hay a mí una cosa que me resulta muy interesante, que se pierde con la traducción, y es que en el sistema americano no se habla de, como en España se suele decir, de culpable o inocente, sino de culpable o no culpable. No significa que sea inocente. De hecho, creo que estarás de acuerdo conmigo, de hecho ya lo hemos comentado, que la película deja de forma ambigua, es decir, no te queda claro al 100% que sea culpable o que sea inocente. Eso queda a decisión del espectador, vamos a decirlo así. Lo que él plantea es, oye, tenemos una cuestión que es la presunción de inocencia y no se es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y creo que el matiz ese es importante porque cuando se habla de inocente parece que tiene una carga diferente, ¿no? Más pesada, y en realidad es simplemente él dice, yo no creo, puede ser que no sea culpable, hay una duda razonable y hay que demostrarlo más allá de toda duda razonable. Y eso es quizás lo que se pierde y lo que incluso, digamos, a nivel de opinión pública, parece que también sucede en España, ¿no? No parece que haya tanta cultura de jurado, ¿no? De juicio aquí en España como se tiene en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos pues hay como más cultura de eso, se tiene más, pues porque la posible participación en un jurado tiene mucha más tradición que aquí, como que la gente está mucho más preparada para en su día llegar a ser un jurado y tener claros esos conceptos. Aquí no solo no se tiene claro por parte de la ciudadanía, sino que está claro que desde el mismo gobierno, con el caso de la Ley Integral de Violencia de Género, esos principios básicos del derecho, como es la presunción de inocencia, están totalmente derruidos o en cuestión. Claro, pero es que también ten en cuenta que el Tribunal del Jurado no funciona igual en España que en Estados Unidos. Tenemos varias diferencias. La primera, y espero que no me riña mi profesora de victimología si me equivoco, me parece que en España, si el juez no está de acuerdo con lo que el jurado haya deliberado, lo rompe, dictamina el todo y se acabó. Y listo. O sea, no se anda con bobadas. Entonces, claro, lo de... es complicado entender precisamente por qué se le deja al pueblo precisamente el decidir sobre si alguien es inocente o es culpable. Yo entiendo los principios que lo rigen, es decir, la justicia emana del pueblo. Por eso, por ejemplo, los jueces y fiscales en Estados Unidos se presentan y son elegidos. Aquí en España lo hacemos a través de los parlamentarios. Entonces, son varias diferencias que hacen que ambos sistemas sean diferentes y la concepción de un jurado pues sea diferente. En Estados Unidos, Henry Fonda representa el ideal de un jurado, es decir, vamos a pensarlo, vamos a hacerlo bien y tengamos en cuenta la responsabilidad que tenemos, porque lo que allí digan va a misa, no como aquí en España, que lo vimos, por ejemplo, me parece que con lo de Diana Kerr me parece que hubo un problema con el primer veredicto del jurado, que precisamente el juez dijo, ustedes no han contestado a las preguntas que nosotros le hemos planteado, entonces vuelvan otra vez adentro. A mí la película me parece un clásico, a mí me encanta, me parece sublime y creo que defiende también un poco el tema de la libertad de expresión, es decir, ellos quieren acallar las voces discordantes. Y aplastarlo por mayoría, simplemente, ¿no? En plan, somos 11 contra 1 y te callas, ¿no? Claro, y fíjate que lo que hacen cuando él dice que no, el presidente del jurado dice, ¿y qué os parece si hacemos una ronda de 2 minutos cada uno para intentar convencerle de que está equivocado? O sea, como que ellos tienen la verdad absoluta y que el que está equivocado es al que hay que convencer. Entonces, muchos de los tiros van por ahí
y bueno, es cuanto menos curiosa. La película tiene muchísimos matices, se puede analizar de muchísimas maneras. El chico es considerado un barrio bajero de los suburbios, me parece que lo dicen. Y bueno, yo sinceramente, yo entiendo el papel de Henry Fonda, pero yo creo que el chaval es culpable. Creo que es culpable, pero no lo puedo demostrar. Claro, hay una película parecida en ese sentido que se llama La Duda, precisamente, que es de Philip Seymour Hoffman y Meryl Streep, que trata sobre un caso, también es una adaptación de una obra de teatro y tiene, creo que, bastantes similitudes en ese sentido. Trata de un posible caso de pederastia eclesiástica, ¿no? De un cura que supuestamente ha abusado de un niño y tal. Y en la película en ningún momento te dicen si es culpable o inocente, la duda queda, tú al final te quedas con la duda, tú tienes que decidir internamente, y además está hecho así adrede, tanto es así que en la obra de teatro, que el director, que es el guionista también, el escritor de la obra, era el único que al actor que interpretaba al cura culpable o inocente, en algunas fue interpretada por diferentes actores en diferentes versiones, y solo a él le decía el autor si era culpable o era inocente para que lo interpretara en función a eso. Y en algunas obras les decía que era culpable y en otras les decía que era inocente, es decir, que valía para ambos casos, ¿no? El guión. Y es sublime en ese sentido. Aquí creo que comparte esa situación de ambigüedad, de que no te lo dejan muy claro, pero me encanta el proceso y sobre todo la entereza y la fuerza que tiene Henry Fonda de plantarte ante 11 personas en una sala, además totalmente calurosa, cerrada. Además, la sensación de claustrofobia que transmite el director es genial, porque a nivel cinematográfico, de cinematografía, si te fijas, al principio los planos son desde arriba, como con distancia. Y a medida que va pasando la película, la cámara va bajando, los planos de la cámara van bajando y van cerrando la lente, la van cerrando para que se genere esta sensación de opresión, de estar ahogado, de estar en una esquina, ¿no? Arrinconado. Y es solo al final, cuando ya por fin toman el veredicto y salen, que vuelve a abrirse el plano y el último plano es desde arriba, fuera del juzgado y tal. Hasta en eso, ¿no? Hasta en el enfoque, el encuadre, la película transmite esa sensación y creo que es una película que pone los pelos de punta si te pones en la piel de Henry Fonda, bueno, del personaje de Henry Fonda, porque hay que tener mucha entereza y mucho valor para defender lo que crees tú que es justo cuando tienes, digamos, una jauría de 11 hombres despiadados en este caso. Sí, de hecho hay una escena, me acuerdo, en la que están probando a ver si el ángulo de la navaja había entrado por ahí, y el que es el más discordante, el último en ser convencido del veredicto de no culpable, es el que coge la navaja y en cuanto hace el gesto así hacia atrás, los demás se levantan pensando que le va a apuñalar y dicen, no, tranquilos. O sea, la situación era tan tensa que ya pensaban que ese hombre le iba a pegar una puñalada a Henry Fonda. Sí. Porque además anteriormente había dicho, y alguien oyó al chico decir cuando se iba de la casa, te voy a matar. Dice, bueno, pero es que eso puede ser una expresión coloquial. Y de hecho el tipo le dice, no sé qué, es usted un pesado, no sé qué, me tiene harto, le voy a matar, ¿no? Y luego es cuando hace eso y demuestra perfectamente que el prejuicio que tenían para con el chico, luego se da cuenta que lo podían haber tenido para con él también en esa misma situación, ¿no? Porque al final los va enfrentando a todos a sus contradicciones, ¿no? Cada uno de ellos, uno es por prejuicios contra los distintos, en este caso, pues no sé si se hablaba de chicos de los suburbios, maleantes, tal. Otro lo que tiene es una apatía total, lo que quiere es ir al béisbol y no le preocupan estas cosas. Otro es el de las gafitas, lo que quiere ser es súper ecuánime y súper analítico y demás, y los va enfrentando a sus contradicciones y los va desmontando una por una hasta que a nivel personal cada uno de ellos, pues, digamos, se rinde ante la evidencia de que no hay evidencia suficiente para... Claro, es que el problema es ese, es que no hay evidencias, no hay pruebas, lo que se podría llamar científicas, es decir, no hay restos del chaval, del acusado, en la navaja, no están sus huellas dactilares, no hay restos biológicos, que tampoco tengo muy claro cómo funcionaba lo del ADN en aquella época, claro. Eso es otra cosa. Pero claro, lo único que tienen son testimonios, el del señor de la casa de empeños, el de la vecina de enfrente del otro lado de las vías del tren.
el del señor de abajo que dice que le vio salir, que eso queda completamente desmontado. Es decir, todas las pruebas son de otras personas que dicen que, y un testigo es muy, muy manipulable. Nosotros en clase sí que me acuerdo que vimos precisamente un vídeo que no le he vuelto a encontrar en YouTube ni en ningún sitio, no me digas dónde está, pero básicamente era un experimento de estos sociales que hacen algunas personas y eran un chico negro y una mujer pelirroja paseando por el parque, actores, y llegaba otro actor, que era un chico blanco, le quitaba el bolso a la pelirroja y salía corriendo. Y los dos desaparecían. Entonces se le preguntaba a la gente que estaba alrededor que qué habían visto. Y había gente que decía que es que en realidad el chico negro era el que le había robado a la pelirroja y el blanco era el que salía corriendo detrás. Otros decían que si había armas de por medio ya la apuntan abajo cuando fue un tirón. Es decir, los testigos son muy manipulables y si hay algo que destaque mucho en uno, es lo que van a recordar. Sí, un testigo es alguien que dice que ha visto algo, ¿no? Y también tendrá sus motivaciones o no. Esta película, cuando la veo muy a menudo, porque además la suelo emplear mucho en clase, además es una película muy empleada en escuelas de negocio y todo este tipo de cosas para la cuestión de la asertividad, la resolución de conflictos, la comunicación, incluso comunicación no verbal y todo este tipo de cosas. La verdad es que sirve casi de eso, como es un caso de estudio perfecto, con un montón de referencias, la veo muy a menudo, pero siempre que la veo no puedo evitar pensar en dos cosas. Una es en que se hiciera un remake, estoy hablando de broma, pero que se hiciera un remake que fuera algo así como 12 mujeres sin piedad, es decir, la misma situación, pero con un caso de maltrato o de violación, a ver qué prejuicios habría en esa situación, ¿no? A cuenta de la Ley Integral de Violencia de Género. Y otra es, siempre me acuerdo del caso, no sé si tú estás al tanto de el asesinato de Rocío Baninkoff, en el que se produjo un juicio mediático paralelo a la que condenaron en un principio, que era Dolores Vázquez, que en resumidas cuentas fue condenada porque al haber sido pareja lésbica de la madre de esta chica y haberlo sacado en todo tipo de programas del Corazón y haber, digamos, mediatizado esa ruptura mal avenida entre ambas, la dieron por culpable y estuvo en la cárcel y años después, ya con el ADN, con todo, con confesión y demás, se descubrió que había sido el tal Tony King, aquel que luego fue condenado y esta mujer fue absuelta. Y para colmo, el Estado español se buscó la manera para, por defectos de forma y plazos y tal, negarle una indemnización mayor a ella por haber pasado en la cárcel, creo que estuvo 5 o más años en la cárcel, hasta que, o incluso creo que llegaron a ser 7 o 10 años, ahora no recuerdo con exactitud. Y me parece también muy con mucho vínculo a este caso, por eso, porque al final el jurado está muy condicionado también, en este caso, por los medios de comunicación y tal, que en España parece que no respetan en absoluto, bueno, en Estados Unidos ya creo que está también pasando, pero en España más claramente no respetan en absoluto la presunción de inocencia, ¿no? Y lo vemos todos los días. De hecho, ni el propio ministro Marlaska la respeta cuando hace poco en Valladolid dio el pésame y condenó el asesinato de una persona por parte del marido, cuando luego se supo y bueno, quedó así que se había suicidado y el marido lo que estaba intentando era que no se tirara por la ventana y demás. Y sin embargo, el propio ministro de Interior, que ha sido juez, se laminaba por completo esta presunción de inocencia y ya marcas de alguna manera la opinión pública por completo, ¿no? Claro, pero es que el problema que tenemos es que con las nuevas tecnologías, con el acceso a Internet, las redes sociales y con la cantidad de canales que ofrecen informativos o programas de opinión, estamos en un punto en el que ahora mismo importa más a la sociedad lo que diga en un plato de televisión que lo que pueda decir un juez. O sea, nos hemos acostumbrado a una especie de linchamiento público, a veces sin siquiera esperar a que un juez coja el caso, y ya directamente con eso nos quedamos. Yo recuerdo que con la sentencia de La Manada, la primera que salió, tardaron exactamente, según se publicó, 12 minutos en decir que era una barbaridad. Evidentemente, esa sentencia, que son una barbaridad de folios, porque yo me la descargué y eran una barbaridad, ellos se fueron al final donde pone el fallo y ya está. Leyeron el fallo y dijeron, pues no me gusta. ¿Por qué? Porque yo he visto en televisión que va al contrario. Ni se molestaron en
en leer la transcripción de los vídeos, que están escritos, yo he leído la transcripción y son al segundo. Casi que los puedes imaginar lo que está pasando con la transcripción exacta, porque dicen el segundo 1, en el segundo 3, o sea, hasta ese nivel llega la transcripción. Y de verdad que no entiendo esta justicia de vamos a juzgarlo nosotros aquí en los medios de comunicación y demás. Dejar a los jueces que hagan su trabajo, que ya bastante complicado es, que ten en cuenta que un juez está decidiendo si le priva de la libertad a una persona o no. Es que no es ninguna decisión fácil. Bueno, y en el caso este de la película era de la vida, incluso, porque iba a la silla eléctrica en este caso. Efectivamente, se lo iban a cargar, pero lo de Rocío Baninkoff, yo he oído a gente que lo que me dice es que la condenaron por lesbiana. Punto, ya está. Y no hay más. Sí, sí. Porque entonces, les parecía sospechoso y tal. Dice, sí, aquí hay algo, ¿no? Esa sensación de creerse el justiciero, ¿no? Cada uno tiene como el justiciero que lleva dentro cada uno, ¿no? Claro, pero es que esa idea nos la han impregnado a todos con palabras como la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Vamos a pensar un momento en qué es la justicia social, porque esas palabras ya se usaban hace mucho tiempo. La palabra justicia social sale en el testamento de Franco. O sea, vamos a decirlo todos, ya sale directamente ahí. Entonces, no se puede hacer justicia en base a tú perteneces a un grupo minoritario, esta persona pertenece a un grupo privilegiado, que es básicamente lo que están tratando de hacer. Evidentemente, a Rocío Baninkoff, que fue hace muchos años, en aquellos tiempos se consideraba a las personas homosexuales como una especie de, y no lo digo yo, sino que simplemente es una percepción que se tenía como de depravados, de gente que era muy que tendente al vicio, cuando no tiene nada que ver. Entonces, si a la justicia le ponemos apelativos, es cuando deja de ser justicia. Deja de serlo, claro. Y que la justicia tiene sus fallos, porque la justicia ya no es la búsqueda de la verdad. Ahora mismo la justicia es quien argumenta mejor. Y quien domina el relato, está claro. Efectivamente. Tú te lees una sentencia y dices, anda, pues tiene lógica, me creo lo que dice. Pero luego un tribunal superior falla justo lo contrario y en vez de condenar, absuelve y te lo razona de una manera que también puedes estar de acuerdo. Entonces, la justicia ya no es averiguar qué ha pasado, sino quién argumenta mejor, quién defiende mejor las pruebas. Acuérdate del caso de O.J. Simpson, que fue famosísimo, que se quitaron no sé qué pruebas porque no cumplieron la cadena de custodia, no sé qué. Pues, al final es quien argumenta mejor. Sí, de hecho, en esta película de Dos hombres sin piedad, lo que viene a hacer Henry Fonda ejerce mucho mejor de abogado defensor del chico que la defensa a la que tuvo acceso este chaval en este caso. Es decir, lo menciona, de hecho. Sí, de hecho, si hubiera tenido una mejor defensa, que simplemente hubiera planteado las dudas que planteó en la sala ahí a última hora, si no llega a haber tenido este ángel de la guarda, como hubieras dicho tú, y hubiera caído frito. Antes mencionaste lo de la reacción a la sentencia de la manada 12 minutos después. No recuerdo si fue, porque además las confundo, no recuerdo si fue Irene Montero o Isa Serra o alguna de estas. Dijo en las declaraciones, salió a hacer unas declaraciones de valoración de la sentencia y directamente le preguntaron, dice, ¿pero se ha leído usted la sentencia? Si acaba de salir, dice, no me la he leído, pero ni falta que hace. Pero es que lo dijo así, ni falta que hace leérsela y tal, como en plan, esto ya, tenían ya la plantilla hecha. Efectivamente, yo no conocía esas declaraciones, no sé cuál de las dos las dijo, no me sorprendería de ninguna, de hecho incluso podría decirte que las han dicho las dos, sí. Pero bueno, uno podrá estar más de acuerdo, menos desacuerdo con lo que hicieron. Evidentemente, los condenados, si son culpables o inocentes, cada uno lo sabrá. Lo que está claro es que son unos degenerados. O sea, esos sería lo que podríamos decir. Ninguno querríamos que una hija nuestra acabase con uno de ellos. Eso está clarísimo. Por el estilo de vida que llevaban, por cómo se comportaban, por todo. Eso está claro. Pero es que ser idiota y un cerdo no es un delito, claro. No es un delito. Que hay que ver si son culpables. Si la han hecho, que lo paguen, entonces. Yo, vamos, sinceramente me la leí y tampoco es que emita opinión, simplemente pues me pareció bien lo que dijeron unos, entiendo lo que dijeron otros, todos argumentaban bien y cuando luego fue pues la condena ya que están ahí dentro, pues vale, pero es que claro, ya se les perseguía mediáticamente, que es lo que yo quiero decir, la condena mediática, ya sabes, es que uno ha robado unas gafas en un centro comercial y ha salido atropellando a un guardia. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo que se juzga, claro. Claro, que son unos... Lo que son, pues ya lo sabemos. Sí. Pero bueno. Claro. Pero es la tendencia esta que hay actualmente, que es
creo que evidente, ¿no? Una tendencia a analizar o a tomar o a cambiar incluso las sentencias por cuestiones políticas o ideológicas y no meramente jurídicas, ¿no? El caso también, en el caso de La Manada y en el caso de La Arandina también se produjo, cuando ha habido rectificaciones a la sentencia han salido, por ejemplo, la gente de Podemos diciendo algo así como, hemos conseguido que se amplíe o pero ¿cómo lo puedes decir eso, no? Es decir, estás admitiendo que la sentencia se ha cambiado por lo que tú has presionado, ¿no? Es decir, si ya tenemos una justicia bastante politizada en España desde hace tiempo, en el sentido de que los jueces son nombrados por los políticos, como, bueno, no los jueces exactamente, pero bueno, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera, pero es que ahora ahondan más en esa situación, y sé que somos muy repetitivos, pero es parte del proceso, como se ha visto en Venezuela también y en otros países, de cómo es ese tipo de instituciones que podrán funcionar mejor o podrán funcionar peor, pero se respetaban, pues ahora ya no hay ningún respeto y el control el control omnímodo por parte de la política de estas instituciones es, vamos, cada vez mayor y más voraz. Bueno, es que, vamos a ver, Podemos también llegó a decir que el rey había abdicado gracias a ellos. O sea, vamos a ver. Aquí cada uno ve la realidad pues como le da la gana verla. Como le da la gana, sí. Entonces, pues yo sinceramente, la justicia, yo sigo creyendo en ella. O sea, yo quiero seguir creyendo en la justicia, pese a las trabas que los políticos ponen a los jueces. Quiero creer que un juez no se deja influenciar porque salga su nombre en el telediario. Y quiero creerlo de verdad, y de verdad que sí que lo creo, porque hay jueces que se enfrentan. Pero cada vez se hace más complicado, está claro. Se hace complicado, pero la carrera de juez está clarísimo que eso es por vocación. O sea, las oposiciones son durísimas, posiblemente de las más duras que hay en España, y yo quiero creer que los jueces hacen bien su trabajo, pese a todo lo que los políticos les presionan, pese a todo lo que los medios les presionan, incluso lo que el pueblo, que con los juegos de la Arandina vimos tanto posiciones a favor como en contra. Entonces, claro, no va a llover nunca a gusto de nadie. Nunca va a llover a gusto de nadie. Entonces, un juez tiene que saber eso, que creo que lo sabe, y actuar en consecuencia. Y si es culpable porque usted considera que es culpable, ha visto las pruebas, las ha analizado y demás, y lo justifica bien en una sentencia, nos guste más o nos guste menos, se habrá hecho justicia. Entonces, con la Arandina se ha hecho justicia, con La Manada se ha hecho justicia, y es lo que nos tenemos que quedar. Pero sí, yo me gustaría que los políticos alejasen sus maquiavélicas manos garras, vamos a decir incluso. Garras de la justicia, que les dejen trabajar tranquilos, a gusto, y ya está, que esto no es la época de Pablo Escobar, que perseguía jueces y tenían que protegerse con biombos cuando juzgaban a alguien para que no les fueran a matar a ellos. Yo creo que no se puede estar tan obcecado con ir a machacar jueces. Nos guste o no nos guste lo que digan, hay que respetar a la institución y opinar con fundamento, no saliendo 12 minutos después con un discurso que ya habías escrito hace 3 meses y que tenías 2 en la mano, uno por si salía bien y otro por si salía mal. Te des el fallo, que ha salido, qué bien, pues cojo este papel, ya está. Y cargándote siglos, diría milenios, de tradición jurídica, de cosas que han funcionado y que funcionan y que son indispensables, como es el caso de la presunción de inocencia y otras tantas cosas. Ese es uno de los derechos básicos de un sistema democrático. Sin presunción de inocencia no tienes nada. Y precisamente lo que el término justicia social defiende es que ya está pasando en Estados Unidos. Dicen directamente de cargarse la presunción de inocencia. En Argentina es muy palpable que al gran Milei le vemos muchas veces cabreado por esas cosas, en la que se ve que la presunción de inocencia se pide directamente que se anule y que cualquier cosa que un agraviado, una víctima o supuesta víctima, diga que otra persona privilegiada le ha hecho, eso sea misa y que sea el otro el que tenga que demostrar que es inocente. Sí. Lo cual es ya la degeneración absoluta. Que esto lo pida el pueblo, me parece. El famoso mensaje de Carmen Calvo de una mujer siempre dice la verdad. Bueno, pues pocas, no sé qué clase de figura angelical tiene en su cabeza beatífica y qué imagen tan distorsionada de la mujer tiene, ¿no? Antes me parece eso mucho más sexista, ¿no? Pensar que la mujer alberga, en el caso del feminismo, ¿no? De que la mujer toda mujer es portadora de todas las bondades y todo hombre es portador de todas las maldades del mundo, ¿no? Si partimos de esa base, pues, ¿qué justicia puede haber? ¿Qué apego a la realidad puede haber, ¿no?
Sí, ya a esta gente les implosiona la cabeza cuando las versiones de la mujer policía, la que Isa Serra agravió, se ve contrapuesta con las declaraciones de Isa Serra. Son dos mujeres. Entonces ya ahí es cuando les implosiona la cabeza y no saben ni por dónde salir. No, pues hay que ir con el más vulnerable. Pero claro, ¿quién es el vulnerable? La política que gana no sé cuánto al año es de izquierdas, o la policía que no manifiesta ninguna ideología, pero como tiene el monopolio de la violencia como agente de policía. Y ya entran ahí unas ciertas valoraciones de a ver quién es el más oprimido, sí, y eso es la justicia social, no es justicia la justicia social. Y al final termina siendo víctima de sus propias contradicciones. Esos tipos de argumentos, como dices tú, hay cosas, hay situaciones de la vida real que les termina explosionando la cabeza porque en sus parámetros de buenos y malos, y de los que son siempre los buenos y siempre los malos, si hay alguna discrepancia, como en el caso este que pones tú de Isa Serra, que la mujer policía es otra mujer y no puedes sacar la carta del feminismo, pues a ver qué carta sacamos para tener razón, ¿no? Si, pues bueno, todos los policías, desde el momento en que ella es policía, ya pierde su condición de mujer, porque entonces es una represora y tal, y es del aparato del Estado y tal. Eso lo tienes si te paras a pensar en que a la primera mujer que fue presidenta del Senado, no ha habido ninguna homenaje. No, porque se llamaba Esperanza Aguirre, me parece. Sí, sí. Bueno, así que... sí. Bueno, en cualquier caso, pues creo que esto podemos enlazarlo con la segunda película, que es precisamente la de Rebelión en la Granja, que bueno, está basada en la fábula de George Orwell, en la que una granja de animales se rebelan, bueno, animales pues que hablan y todas estas cosas, se rebelan contra su granjero, y es una metáfora, una fábula sobre la Revolución Rusa, ¿no? Sobre la Revolución Soviética. Y que un poco también tiene todos estos componentes de reescribir todo el sistema jurídico, cargarse todas las instituciones anteriores, todo lo que era relacionado con los hombres, que en este caso representaba pues, al zarismo o cualquier otro, o el sistema imperante, y lo reemplazan con las nuevas estas leyes de la granja, ¿no? Ahora pondremos la escena, una de las leyes esas que ponen en la pared, así a modo de escritas en piedra, es la de todos los animales son iguales. Vamos a ver la escena. Vamos a verla. Y esa noche, los cerdos brindaron por la memoria de Boxer con el whisky que les dieron a cambio de su vida. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Todos los animales son iguales, pero algunos más iguales que otros. Ojo, que... Y esto yo creo que es la máxima. Tendríamos 1000 ejemplos de lo que está pasando ahora, pero bueno, son tantos que todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. A mí me encanta la novela, la novela, y bueno, las versiones cinematográficas están muy bien. Esta en concreto tiene la peculiaridad de haber estado financiada por la CIA en el marco de la operación Mockingbird, que es muy curioso porque que era una operación secreta, que ya se sabe que existió, de propaganda, en este caso, bueno, capitalista u occidental, porque, y se le da ese nombre de Mockingbird porque el Mockingbird es un pájaro, en español creo que se llama sinsonte, que es que engaña a sus enemigos imitando el canto de sus presas para luego cargárselo. Entonces lo que estaba haciendo la CIA no era otra cosa que imitar las técnicas de la KGB o de la propia Unión Soviética, es decir, con contrapropaganda en este caso, ¿no? No es que era una cuestión defensiva. Podríamos entrar a valorar si es legítimo o no, pero se tiende a olvidar que, claro, que hay una campaña de manipulación y propaganda brutal y nada secreta, es decir, es totalmente reconocida por ellos, y a pesar de eso, pues la gente quiere creerse las mentiras que les dicen, que les cuentan, ¿no? ¿Qué te pareció a ti? Bueno, vamos a hablar, la que hemos puesto, el extracto es de la de dibujos animados del año 54, pero bueno, hay otras versiones, pero bueno, en general podemos hablar de Historia de Rebelión en la Granja. ¿Qué
¿Qué destacarías tú? Pues uno simpatiza con los animales, con el cerdo que representa a Karl Marx, bueno, una especie de Marx mezclado con Lenin Con Lenin. y uno simpatiza con ellos, es decir, los animales están realmente mal bajo el yugo del hombre, que los sacrifica, los mata, los maltrata sin ton ni son, bebe cuando la economía va mal. Entonces, es cierto que la Revolución Soviética tiene su base en cómo estaban funcionando los zares, porque en una Rusia ya hecha mierda, van y se meten en una Primera Guerra Mundial en la que terminan de degenerar, del pueblo morirse de hambre con el frío, y es el caldo perfecto para que estalle precisamente la revolución comunista. Entonces, a mí me gusta mucho Orwell, me parece uno de los mejores escritores del siglo XX, y Orwell llegó incluso a combatir en la Guerra Civil Española, en Barcelona. En el bando republicano, sí. En el bando republicano, de hecho, acabó saliendo de allí antes de que se lo cargasen porque vio horrorizado lo que estaban haciendo en las famosas checas y demás. Entonces, y en sus propias filas contra los anarquistas y demás. Claro, un anarquista, pues al principio eran muy útiles, los que ya hablaremos de ellos después en la película de Un Dios Prohibido, eran muy útiles. ¿Por qué? Porque estaban muy cabreados, pero claro, lo que pretendían unos y lo que pretendían otros, pues no terminó siendo lo mismo y bueno, acaban como acaban. Rebelión en la Granja es un poco eso, es la crítica precisamente a que a unos animales, que la mayoría de ellos, salvo el cerdo Napoleón, muy bien intencionados, quieren arreglar las cosas. Y luego es precisamente por el ansia de poder, porque no es que no les guste que haya un amo, no les gusta ser el amo ellos. Claro. Que es un poco la excusa que te ponen todos cuando le dices, es que el comunismo no funciona. Y dice, bueno, pero es que eso no era verdadero comunismo. O sea, esa persona que te dice eso, lo que en realidad te está queriendo decir es que bajo otra persona o bajo él mismo... Él mismo es el mayor signo de arrogancia que puede haber, claro. Eso habría sido de otra manera. Entonces, claro, es volver a repetir el cuento, porque les va sacando países que han implementado eso y en todos, como poco se pasó a cuchillo, como poco al 10% de la población. Entonces, como poco. Entonces ya... Con la clave que es al hablar de las intenciones, ¿no? Los bien intencionados. Al comunismo y al socialismo en general se les juzga por sus intenciones y no por sus resultados. Y luego es esta cosa que tú hablas, ¿no? Este no es verdadero comunismo, es el estilo el típico caso de si Messi falla el penalti en el último minuto de la Champions, es en plan, hay que ver, yo lo hubiera metido, ¿no? Es decir, yo ahí, vamos, yo soy mejor que Messi y tal, yo sí lo hubiera metido, tenías que haberlo tirado por arriba, subnormal y tal, ¿no? Entonces el comunismo creo que, bueno, y el marxismo en general, creo que hace un buen análisis de las situaciones, pero luego es un desastre las soluciones que propone, ¿no? Es decir, el análisis, podemos compartir el análisis de los problemas, como decías tú, bueno, bajo el granjero estaban mal, pero es que luego bajo el nuevo orden es mucho peor todavía incluso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, las consecuencias reales y no las que tú creías que iban a ser las consecuencias idílicas, esas utópicas que propones. Creo que la película eso lo refleja fantástico. Yo no pude evitar echarme unas risas viéndola nuevamente, cuando al principio dicen, una de las leyes era que los animales nunca iban a dormir en camas, de las camas como los humanos, ¿no? En las camas dentro de tal. Y luego a los cerdos los pillan durmiendo en las camas, y entonces dice, bueno, en camas con sábanas, era lo que decía. Yo no podía evitar ver ahí escuchar Galapagar de fondo, ¿no? Me parece, claro, es que era un poco lo que... Era un poco lo que hacían los animales. Dicen algo así en la película como, ellos creían recordar que había una ley que hablaba de eso. Fueron a comprobarlo y la ley ya había cambiado. Es un poco el previo a lo que luego sería en 1984 la posverdad. Exacto, el Ministerio de la Verdad y tal. Entonces es maravilloso todo lo que va sucediendo alrededor. Cómo directamente Napoleón, que esto ya lo tenía, Napoleón el cerdo de la película, ya lo tenía pensado, es Stalin, ya lo tenía pensado, y a los cachorros de los perros que han quedado huérfanos durante la revuelta, los empieza a cuidar él precisamente para luego usarlos como un ejército. Eso era, pues, la KGB, pudiera ser, me parece que reflejaba. Bueno, NKVD, pero luego cambió a KGB, sí, pero vamos, sí, la policía política, vamos a decirlo así, los comisarios políticos. Efectivamente, y se dedican a juzgar a las gallinas como unas que están saboteando, que no quieren dar los huevos y demás, que se los han tirado. Bueno. La verdad es que la película tiene muchos detalles y
lo que salía en el fragmento que hablaban de la muerte del caballo es el momento más desgarrador de la película, como quien dice. Eso puesto a unos niños es un momento en el que pretendes hacerle que los niños se queden con ese detalle, que es con el que me quedo yo de la película. Sí, hay muchísimo, muchísimo. Claro, precisamente el caballo que representa al proletariado, al trabajador, la mano de obra fuerte y demás, se fastidia una pata trabajando en la reconstrucción del molino que les ha volado el granjero como venganza. Entonces el caballo ya no puede trabajar y y el burro, que representa un poco según en el libro, a los intelectuales. Que de hecho a Orwell lo llamaban sus amigos asno de mote, porque de alguna manera el personaje del burro era él en el libro. Se consideraba él, el personaje pues, del claro, él era intelectual y decía, oye, pues has trabajado mucho toda tu vida, has hecho todo lo posible, te van a tener bien cuidado y con una pensión buena, es decir, te van a recompensar. Y luego resulta que lo que pasa es que venden al caballo a la fábrica de cola a cambio de 12 botellas de whisky, cuando una de las leyes decía que nadie podría beber. Alcohol, sí. Pero luego cambiaron a no se puede beber alcohol en exceso. En exceso, así. sí, sí. Y ya de hecho, se arma la de Dios. Cuando estas correcciones a las leyes iniciales que estaban escritas en la pared con una pintura negra, están hechas en pintura roja, que no es pintura, sino es la sangre de los que van cayendo. Es muy significativo, eso también muy simbólico, ¿no? Como con la sangre de los que van cayendo dentro de la propia granja. Yo siempre digo, bueno, no lo digo yo, lo dice el profesor Bastos y yo lo parafraseo o lo repito, que mi personaje histórico favorito es Stalin, porque mató muchísimos, es el que más comunistas mató. La represión interna es brutal, ¿no? Las purgas y esto, lo que se llama los tontos útiles, ¿no? Como todos estos que ahora lo podemos ver representado por los social justice warriors y tal, serán los primeros en caer a manos cuando tengan el poder omnímodo, serán los primeros en caer. Son implacables en eso, ¿no? Es lo que le pasa a Snowball, que es Trotsky, además, en esta película de Rebelión en la Granja. Que hay que recordar cómo acabó Trotsky, al que se exilió a México y le dieron asesinos y le fueron a por él. Pero es que, Stalin es muy inteligente, o fue muy inteligente, porque no sé si sabías la anécdota de que en el funeral de Lenin, a Trotsky, Stalin le dijo que era al día siguiente. Entonces Trotsky no se llegó a presentar al funeral de Lenin y eso lo aprovechó mediáticamente para decirle que estaba intentando tomar el poder y no sé qué. Bueno. Entonces, la película es buena, el libro es infinitamente mejor, tiene unos matices fantásticos y claro, ¿que con el zar estaba mal? Sí, pero es que bajo Stalin estuvieron mucho peor. Y Orwell termina el libro, pues eso, como que los animales ya cansados de todo se rebelan. Ese era un poco como el sueño que tenía Orwell, que le acabara pasando a Stalin y a los cerdos que ya caminaban en dos patas, con sus trajecitos y demás. Claro, Orwell no llegó nunca a ver el fin de la Unión Soviética, pero bueno. Algo habrá contribuido, esperemos, por lo menos con sus enseñanzas, vamos a decirlo así. Se podría sacar muchísimo más de esta peli, pero bueno, ya se nos también, por cuestiones de tiempo, creo que sería el momento perfecto para saltar a esta última película española del 2013, de una productora que se llama Contracorriente Producciones. Creo que el nombre es perfecto porque en las películas de la Guerra Civil española, siempre la corriente siempre es la misma, ¿no? Siempre la historia, y aquí no vamos a hacer apología de nada, sino simplemente poner negro sobre blanco las cosas, ¿no? La historia te la pintan algo así como, el resumen es como que algo así que Franco un día se despertó después de haber comido mucho por la noche y dijo, voy aquí a dar un golpe de estado y a dominar España y ya está, ¿no? Y voy a empezar a matar a toda esta gente bondadosa que eran los republicanos, anarquistas y demás, y los voy a empezar a matar porque sí, ¿no? Cuando en esta película de Un Dios Prohibido, que narra el martirio de unos seminaristas y de unos curas, sacerdotes claretianos, si no recuerdo mal, de la orden claretiana en Barbastro, pues terminan, bueno, son apresados por el mero hecho de ser curas y terminan siendo ejecutados porque no se pliegan a ser reeducados. Vamos a ver esa escena de Un Dios Prohibido. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Christi. Esto no está bien, Eugenio. Son mansos como corderos.
Corpus Christi. Pero no puedo dejarlos aquí. La gente los quemaría vivos esta noche. Corpus Christi. Además, seguirían con todo esto. Vamos a reeducarlos. Bueno, creo que es bastante significativo esto de reeducar. A mí, bueno, lo que antiguamente llamaban el hombre nuevo, ahora pues no sé, es la deconstrucción o el tener perspectiva de género o perspectiva social, como antes mencionábamos, ¿no? Toda esta manía que tiene el colectivismo de o estás con nosotros o estás contra nosotros, ¿no? De intentar uniformar el pensamiento de todo el mundo y al que no piense como ellos directamente, paredón. Creo que esta película lo ejemplifica a la perfección. Sí, lo que comentabas de las películas de la Guerra Civil, yo aquí quiero romper una lanza por la película de Unamuno, también lo quiero decir. Bueno. Me pareció bastante aceptable, representaba un poco lo que era la Tercera España. De hecho, me parece que Pérez Reverte llegó a escribir un artículo en el que le decía a Amenábar: bienvenido al club de los fusilables. Es decir, te puedes fusilar un bando y te puedes fusilar el otro, porque no vas a gustarle a ninguno. A ninguno. Sí. Entonces, gracias. Yo quiero creer, aquí es un quiero creer, que esa tendencia se puede marcar un poco, el buscar la Tercera España, como diríamos. Pero sí, la verdad es que la película creo que fue galardonada por una especie de festival de cine cristiano, me parece, Alfa y Omega, me parece recordar. Siempre cosas menores y así, eso, contraculturales más bien. Aunque fue nominada a los Goya, algunas cosas a los Goya, pero creo que no ganó ninguno, no estoy seguro. A mí la película me parece brillante. Fueron los dos que se salvan, los dos argentinos, que no se los cargan por eso, para evitar incidentes internacionales. Son precisamente parte de los que realizaron la película. O sea, parte de los que hablaron, sus cartas, sus escritos, sus todo. Y a los curas que tenían presos, el objetivo era reeducarles, y para eso usaban propaganda por escrito, dándoles periódicos, panfletos y metiéndoles prostitutas a donde vivían para que les tentasen. Entonces, es lo que tú decías, eso, estás conmigo o estás contra mí. De hecho, les llegan a decir: si abandonáis la religión y os buscáis un trabajo, eso sí, previo a haber combatido con nosotros en la Guerra Civil, ya podéis, os perdonamos la vida. Como se niegan, pues se los cargan. De hecho, a uno parece que se lo cargan de un culatazo en el mismo camión antes de llevárselo para allá. Efectivamente. Ahí ha ido varias cosas interesantes que la película creo que deja caer sobre la Guerra Civil. Una es cómo muchas de las muertes y demás no tenían necesariamente un perfil ideológico, sino eran cuestiones de rencillas personales. Es decir, la gente aprovechó el contexto de la Guerra Civil para solucionar sus rencillas personales, como es el caso, en este caso, del miliciano que está enamorado de la chica, que a su vez la chica se ha enamorado, se ha encandilado de uno de los curas, y el tipo, por el rechazo que ella le hacía a él es el que quiere cargarse a aquel, la coge con aquel, le empieza ahí a torturar psicológicamente y físicamente y tal, porque se veía con el poder de tener lo que quería o creía poder tener lo que tenía, simplemente ejerciendo eso, la violencia y el poder, ¿no? Este tipo de situaciones se dieron en ambos bandos, pero al final muchas veces la adscripción a un bando u otro no era una cuestión ideológica, sino era una cuestión también simplemente geográfica o territorial, en el sentido de que también se ve en la escena en la que el militar no sabe, dice, no sé de dónde va a caer la moneda, dice, y aquel le dice, ¿cómo lo hacemos? Lanzando una moneda al aire, y aquel le dice, no, mire, la moneda ya ha caído, aquí usted se tiene que posicionar con el lado republicano porque es lo que controla al pueblo, ¿no? Sí, es un poco triste en ese aspecto. En la Guerra Civil había gente que cambió de bando una barbaridad de veces por cómo le coincidía, o por dónde tenía la familia, o si cruzaba la frontera para ir a ver a su tal. Entonces, hubo muchos cambios de bando. También sí que me parece recordar que hubo muchísimas acusaciones, tanto en la zona nacional como la republicana, en la que se decía que el vecino con el que te colindaban las tierras era del bando contrario para quedarte tú con sus tierras. Sí. Y ya está. Entonces, la guerra civil está enfocada ahora mismo como si fuera buenos contra malos, cuando en realidad
no tiene nada que ver con eso. Ambos bandos fueron sanguinarios, cada uno a su manera. Ambos bandos pretendían exactamente lo mismo, implantar un régimen totalitario, autoritario, como lo queramos llamar. Es decir, no, por ejemplo, es que en el mismo Barbastro, es decir, donde está la fosa, donde se metió a los curas, al gitano, a Ceferino, que por cierto es beato y está en proceso de canonización, a pocos metros tienes una fosa de que cuando acabó la guerra civil fueron allí los nacionales a fusilar a otros cuantos. Es decir, Barbastro sufrió por los dos sitios, igual que muchísimas localidades españolas, en las que se primero fusilaron unos y luego fusilaron otros. Es el mejor ejemplo que puedes encontrar para entender que no hay una excesiva diferencia entre lo que unos querían y otros pretendían. De hecho, no es ni uno, ni dos, ni tres, sino muchísimos casos con esto de la mal llamada memoria histórica, que se busca financiación para hacer una exhumación y búsqueda de cuerpo, por ejemplo, de represaliados republicanos, y cuando abren la fosa y tal, lo que se dan cuenta es que se encuentran a los del bando nacional, a los represaliados del bando nacional. No ha sido ni una, ni dos, ni tres veces, sino en muchísimas ocasiones. Y en buscando este caso, a Lorca, recuerdo que les pasó. Exacto, y encontraron a miles de asesinados por el bando republicano, vamos a decirlo así, o los milicianos o quienes fueran. Creo que también es muy sutil el mensaje que lanzan con lo de los argentinos, porque al final la verdadera memoria histórica de Barbastro la conservaron estos argentinos. Si no hubiera sido por ellos, de esa memoria no se acuerda nadie, me explico, eso se hubiera olvidado. Y es lo que parece que se está pretendiendo. Yo la película me parece bastante ecuánime en el sentido de que, si bien es un poco grotesca o caricaturesca en la representación de algunos personajes, me gusta mucho el personaje del republicano, que es el que preside el comité al principio, el del bigotito, el que se niega a brindar luego con el más sanguinario, porque él, a pesar de estar metido en el ajo y tal, él decía, oiga, aquí no se va a pegar un tiro a nadie sin un juicio y demás, y luego el tipo se ve que se termina desencantando, un poco lo que le pudo pasar a Orwell precisamente cuando tal, se termina desencantando y se termina marchando, se va a combatir, si no me equivoco, con tal de no seguir traicionándose en este caso a sí mismo y a sus supuestos ideales por tal. Entonces, me parece bastante ecuánime en ese sentido, no te lo pintan como siempre, que parece la típica película de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Los malos malísimos, sin corazón, y los buenos buenísimos, que son todo echado de virtudes. Aquí, en ambos bandos, te encuentras pues personas mejores y personas peores, y yo creo que ese es el mensaje que hay que transmitir, no el intentar ensalzar solo una de las partes, ninguna de las dos, ni intentar vilipendiar ciegamente o de forma completa a ninguna de las dos partes, ¿no? Creo que lo consigue. Claro, yo estoy completamente de acuerdo en que evidentemente habrá gente que tenga familiares enterrados en cunetas y que tienen todo el derecho del mundo a buscarlos con los medios que sea necesario. Me parece que dar digna sepultura a un muerto hace que de la familia, que los descendientes descansen. O sea, es que me parece lo más lógico. Cuestionar simplemente eso, ya podríamos hablar de quién debería financiarlo, ¿vale? Pero que tienen todo el derecho a buscarlo, me parece lo más normal y lo más digno humanamente. Pero claro, no hay que olvidar que es que hay muchísimas fosas de un bando y de otro, y que lo que tienes que hacer no es obcecarte en buscar simplemente a los de un bando, porque te vas a acabar encontrando con otros, y es ahí cuando se te desmonta tu discurso. O sea, se te desmonta tu discurso. Al Che Guevara lo tienen ensalzadísimo, y era un hombre que en plena ONU dijo, hemos fusilado, y fusilaremos y seguiremos fusilando. Y ya está, y no pasa nada. El diario de Sierra Leona, del Che Guevara, que es criminal, lo recomiendo para que lo lea. Claro, porque él había estudiado parte de medicina, me parece que él tenía estudios de medicina, no sé si completos o no, y dice, la bala entró por el omóplato, saliendo por no sé qué sitio, dejando una abertura de no sé cuántos centímetros. O sea, es muy gráfico todo lo que habla de los fusilamientos y de las cosas. Y parece aquí que solamente matan y ejecutan unos, y mientras los otros se dedican a tirar flores. Y tampoco es eso. Esa es la cuestión. Hay una frase también del diario del Che Guevara, que además está como escrito a su padre, vamos a decirlo así, y él dice, he de reconocer, papá, que me gusta matar, ¿no? Que siento placer matando y tal. Pero, sin embargo, luego te hacen una película del Che Guevara, de diarios de motocicleta, y te la pintan ahí, vamos, prácticamente como una comedia romántica sobre un héroe revolucionario al que hay que querer, ¿no? Es una cosa tremenda. Y creo que por eso es tan importante esta batalla cultural, ¿no?
en el sentido de cuántas películas, como decíamos antes, de la Guerra Civil, hay en la que los malos son malísimos, el bando nacional es malo, malísimo, y los republicanos son todo echado de virtudes, y cuántas hay que sean más ecuánimes, y cuántas hay, o habrá habido, pero hay en las que sea al contrario, es decir, porque desde el momento en que simplemente esta película, que te digo que yo creo que es bastante balanceada en ese sentido, desde el momento en que no entra en esta narrativa de malos y buenos estándar, es vilipendiada y ya es acusada de, vamos, franquista y apología vamos, del asesinato, el nazismo y de todos los males del universo, ¿no? Claro, es que el que quiera ver una película de apología del franquismo no tiene más que ver la película Embajadores en el Infierno. Claro, o Raza, o cualquiera de estas y tal, y ya está, claro. Sí, claro. Es decir, Embajadores en el Infierno es una película de unos miembros de la División Azul que son capturados en el frente ruso y se tiran años y años allí. Claro, cuando al final de la película vuelven a España, es que llegas casi a solidarizarte con esas gentes. Claro. Que pobrecitos, cómo lo han pasado, cuánta gente ha muerto, en qué condiciones buenas, y lo que te están poniendo al final de la película es una mezcla entre el himno y España y el cara al sol, en la que llegas a sentir verdadera devoción por lo que han pasado esos. Eso sí es propaganda franquista. Y lo contrario es lo otro, y hay que decirlo, porque al final es esto de ¿no? una mentira repetida 1000 veces, pues no se cuestiona y se convierte en verdad. Y en España no solo está repetida esa mentira 1000 veces, sino que además la pagamos nosotros, ¿no? Con impuestos. Es muy, muy significativo. Sí, que esa es otra. Si tú quieres hacer una película, tú vas al Ministerio de Cultura y con que les digas que la vas a hacer sobre la Guerra Civil, de lo malo malísimo que fue el padre de Franco con el que le maltrató, para entender un poco al personaje. ¿Que quieres 3 millones de euros? Pues muy bien, tenga usted 3 millones de euros y tenga 3 más, pues por si acaso. Pero, ¿por qué tenemos que financiar nosotros eso? A un albañil va a pedir un crédito ICO o un crédito al banco. No le financian la compra de material para hacer eso. Entonces, no termino de entender por qué hay que financiar esas cosas que luego encima son unos desastres, la mayoría de ellos en taquilla, no como otras producciones que sí hay que reconocer que son muy buenas, pero el hecho de que la película más taquillera del cine español sea las de Torrente, pues ya te hace una idea de qué es lo que quiere la gente, y no quiere pasteladas de 5 minutos, la gente contemplando el mar, sin decir un diálogo, porque es un mensaje muy profundo. Pues oiga, váyase usted a... Pues sí, es tremendo. Ya que mencionas, y para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, ya que mencionas a Torrente, parece ser que en estos días a Santiago Segura ya le están cayendo encima, lo están queriendo cancelar, porque simplemente ha puesto en cuestión, o sea, ha hecho preguntas de algunas, y ya directamente es un facha al que hay que cancelar y al que, vamos, hay que eliminar de la historia de España como Stalin hacía como precursor del Photoshop, ¿no? Eliminando a la gente que sobraba. Rubén, muchísimas gracias por tu participación. Han sido 3 películas, creo que son fundamentales. Recordamos cuáles han sido: Dos hombres sin piedad, Rebelión en la granja y Un Dios prohibido. Creo que las 3 muy recomendables. Espero que les haya gustado y nada, espero también que dentro de poco vuelvas con otras 3 películas, porque creo que tu visión pues resultará muy interesante con las próximas 3. Ya tendremos tiempo de repetir. Muchísimas gracias. Un placer, Ignacio. Muchas gracias a ti. Adiós. Hasta luego.